Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Dios. Buenos días, mis hermanos. Estamos gozosos y listos una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Nos sentimos muy contentos esta mañana de tenerlos y vamos a orar para dar inicio al tema de esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por traernos con bien hasta tu casa de oración. Gracias, Padre, porque en ti encontramos ese manjar espiritual. Recibimos de ti los tesoros de vida. Esta mañana háblanos por tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Bendícenos, Padre. Acompáñanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Estamos felices. Esta mañana vamos a estudiar acerca de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Generalmente se ha dicho de que desde que Jesús vino a la tierra, se presenta desde que Jesús vino a la tierra como que hasta entonces existió la gracia. Muchas veces se ha enseñado de que es desde la venida de Cristo para acá que las personas se salvan a través de la gracia. Y a veces escuchamos comentarios donde hay personas que dicen, bueno, es que tú estás en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento la gente tenía que hacer esfuerzo y salvarse por las obras. En fin, se oyen muchas cosas que pareciera que antes, en el tiempo del Sinaí, en el tiempo de Moisés, la gente tenía que hacer grandes esfuerzos por salvarse. De esta manera se presenta como que hay dos maneras de salvación. A aquellos se les exigía, a aquellas personas se les ponía muchas cargas y a otros, a nosotros ninguna. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos responde toda pregunta. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8. Note lo que dice la palabra de Dios. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora note cómo llama la Biblia. La Biblia siempre identifica a Cristo como el Cordero. El Cordero que fue inmolado o sacrificado o muerto, dice otras versiones. El Cordero que fue inmolado desde el principio ¿de qué? Del mundo. Esta declaración es muy, pero muy importante, mis queridos hermanos. La Biblia presenta que Cristo Jesús, que Él fue muerto en el principio del mundo. Ahora, es interesante, porque si yo le hago la pregunta a usted y le digo, bueno, ¿cuándo es que Cristo murió? De acuerdo a los registros de los evangelios, Cristo murió en el año 31. Y de acuerdo a los evangelios se dice que Cristo fue crucificado en ese año. Pero cuando dice la Biblia que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo, ¿cómo es esto posible?
Ahora, es importante que esto sea posible, ¿por qué? Porque si el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, entonces la gracia para el ser humano inició en el principio del mundo. La gracia no es algo que inició hace 2000 años, sino en el principio del mundo. Ahora, cuando la Biblia dice que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo, ¿qué está queriendo decir? Vamos a ir al libro de Génesis rápidamente. Vamos a ir al Génesis. En el libro del Génesis nosotros encontramos, en el libro de Génesis, el capítulo 3, en el libro del Génesis, el capítulo 3, nosotros encontramos la sentencia que Dios estableció al hombre. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en capítulo 3, en el versículo 3, Génesis 3:3, Eva responde a la serpiente: del fruto del árbol que está en el medio del huerto podemos, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Cuál era la sentencia que Dios había establecido para la obediencia del hombre? El hombre establecido en el Edén, y el hombre tiene una prueba. No es que sea manzana, no es que sea pera, era una fruta, la Biblia no dice qué fruta. Lo que sí sabemos es que al hombre se le ofrece la oportunidad de obedecer y vivir. El día que de él comieres, de cierto morirás. También lo dice la Biblia, Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Y entonces, hermano, descubrimos, mire qué tremendo, que ellos comen y siguieron viviendo. ¿Cómo es esto posible? Porque la sentencia decía, el día que comieres, de cierto, ¿qué cosa? Pero porque ellos siguieron viviendo. Y no solamente eso, comenzaron a tener hijos, y aquí estamos nosotros como resultado de esa descendencia. La respuesta la tenemos en el versículo que iniciamos. El versículo nos dice que el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, fue inmolado en el principio del mundo. En otras palabras, cuando ellos pecaron, tenían a su favor la muerte del Cordero. Pero ahora usted dice, ¿cómo fue posible? Vamos a leer que el mismo Génesis lo explica. Sigamos leyendo en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 3. Luego el Génesis dice que ellos, inmediatamente que pecan, porque antes del pecado estaban rodeados de la gloria de Dios. La gloria de Dios los cubría de tal manera que ellos podían andar desnudos. Pero luego que el pecado entra, se dan cuenta de su desnudez. Y note lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. No es que no miraban antes, pero ahora tenían un conocimiento del mal. Y dice la Biblia, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron vestidos, delantales. Ahora, note qué interesante, que si usted anda un vestido de higuera, ¿cuánto le va a dilatar un vestido de higuera, hermano? No mucho tiempo. Eso al primer paso se va a ir rompiendo. Ahora, ellos se dan cuenta y comienzan a experimentar el miedo, sentimiento que no tenían antes. Antes de la caída del pecado, ellos tenían perfecta paz. Porque cuando usted anda en el camino de Dios, usted siente paz. Pero al estar contrario a Dios, viene el miedo. Y dice el versículo 8, y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto, al aire libre, y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ellos vinieron y se escondieron, dice.
Y Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y entonces comienza ese diálogo, donde termina finalmente la culpabilidad del hombre. Pero note lo que pasa, dice el versículo 17. Note lo que dice ahí. En el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Detengámonos rápidamente aquí para comenzar a entender. El tema de esta mañana se llama justificación en el Antiguo Testamento. Vamos a aprender cómo en el Antiguo Testamento la manera de salvarse del ser humano era la misma que en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio pieles. Al recibir esas pieles, inmediatamente, si hay una piel, es porque hubo ¿qué cosa? Hubo un animal al cual le quitaron ¿qué cosa? La piel. ¿Qué es lo que pasa? Allí, a la caída del hombre, se dio el primer sacrificio. Ellos fueron vestidos con pieles de cordero. Por eso entonces descubrimos lo que dice Apocalipsis 13:8. El cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, claro, Cristo muere muchos siglos después en la cruz del Calvario. Sin embargo, a través de ese primer cordero, donde sacaron las pieles para vestir a Adán y Eva, simbolizaba, amén, así es, simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, mire qué interesante que también cuando nosotros vayamos al cielo son los vestidos de Cristo los que nos van a dar la victoria, como lo estudiamos en la escuela sabática esta mañana. Es el vestido de Cristo. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Cuando Cristo, por eso dice el texto, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y usted dice, ¿pero a dónde murió Cristo? ¿A dónde murió Cristo en la fundación del mundo? Ya lo estamos leyendo en Génesis 3:21. Murió a través de los corderos. Y entonces, mis hermanos, de esa manera, Adán y Eva no mueren, porque resulta que el pecado de ellos ese día fue cargado a un inocente. Y de esa manera así vino generación tras generación. Luego Dios establece el santuario y en el santuario se continuaban haciendo los sacrificios. Los corderos eran sacrificados como símbolos de Cristo en favor de los pecadores. Ahora vamos a Juan 1. Por eso es que Juan, cuando se encuentra con Cristo, Juan, el capítulo 1, cuando Juan vislumbra a Cristo, vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, Juan el capítulo 1. Note lo que dice la palabra de Dios. Juan el capítulo 1 y el versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús. Note, Juan el Bautista se está encontrando con Jesús. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí. ¿Cómo llama Juan a Cristo? El Cordero. En otras palabras, mis queridos hermanos, en cada cordero, en cada animalito, en cada sacrificio, era símbolo de la gracia de Cristo. Por eso entonces es que Apocalipsis dice, señores, el Cordero fue inmolado desde que inició el mundo. Entonces, si la muerte de Cristo es vigente desde que entró el primer pecado, entonces quiere decir que la gracia está vigente desde que el hombre cayó.
Esto destruye esa enseñanza falsa de que antes la gente se salvaba por la ley, de que antes en el Antiguo Testamento había que obedecer las leyes para salvarse. Hermano, nunca ha existido eso. La salvación desde que se estableció en el mundo fue por gracia. Desde que se estableció la salvación, se estableció por la misericordia, gracias a la sangre de Cristo. Ahora note algo importante. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 4. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 4. Romanos, el capítulo 4. Veamos dos clásicos ejemplos de dos grandes símbolos de Israel que fueron salvos por gracia en el Antiguo Testamento. Hombre bien. Dice Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con quién. Note la pregunta. El apóstol Pablo presenta el caso de Abraham y dice, ¿fue Abraham justificado por las obras? Y Pablo dice, si Abraham fue justificado por las obras, no se tiene que gloriar con Dios. Dicho sea de paso, Abraham tuvo, al igual que nosotros, tuvo caídas. Recuerden ustedes cuando Abraham toma a Agar, allá en Egipto, que nunca fue el plan de Dios que él metiera a otra mujer en su casa. Y finalmente eso trajo una desgracia. Así que Pablo está diciendo, Abraham no pudo haberse salvado por la ley ni por las obras. Pablo está desarrollando la tesis, igual la misma que nosotros estamos presentando esta mañana, de que la salvación siempre ha sido por gracia. De que desde el primer pecado que existió en el mundo ha estado un Salvador a disposición. Y note lo que dice el siguiente versículo, versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Pablo recurre a la Escritura para responder la pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Y él cita Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo llegó a ser justo Abraham? Pablo está diciendo, fue justificado. La palabra justificar significa declarar justo. Es lo que hace Cristo cuando usted y yo lo aceptamos. Gracias a la sangre de Él y a la obediencia de Cristo, nosotros somos declarados justos ante el Padre. Eso se llama gracia de Dios. Es la misericordia de Dios lo que hace posible esto. Entonces viene y dice, Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Al que obra, pero al que obra, si fuera por obras, no se le cuenta como gracia, sino como obra. Definitivamente, dice Pablo, Abraham, la única manera y la única esperanza que tenía de salvarse era a través de la justificación por la fe, a través de la fe en el Cordero. Ahora note, Abraham es considerado el padre de la nación israelita y un símbolo del Antiguo Testamento. Veamos otro ejemplo que Pablo usa ahí. Dice el versículo 5, estamos en Romanos 4:5, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también, ahora va a otro caso, presenta el caso de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En estos dos casos, Pablo está presentando a dos hombres pecadores, Abraham y David fueron hombres pecadores, que tuvieron errores,
y que recibieron la justificación por gracia. Ahí lo está presentando de esta manera. Y entonces dice, David también recibió justificación sin obras. Ambos son símbolos del Antiguo Testamento. Ahora, también igual que Abraham, David tuvo errores. Todos recordamos su caída con Betsabé, el crimen con Urías. Eso, entre otras caídas que tuvo David. David no tenía otra forma de salvarse, sino a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está desarrollando aquí este tema de Pablo? Él está presentando que en el Antiguo Testamento los hombres de antes también recibieron la gracia de Cristo. También recibieron la oportunidad misma que ahora. En otras palabras, nosotros no es que tenemos ventaja, porque también ellos recibieron el mensaje. ¿Verdad? Recibieron el mensaje. Y dice allí, cita, ahora Pablo no cita Génesis 15. Citó Génesis 15 para presentar el caso de Abraham. Ahora presenta el caso de David y cita el Salmo 32. Mire lo que decía David en el Salmo 32. Bienaventurado, Salmo 32, 1. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Conocía David del perdón? Claro que sí. ¿Conocía David de la justificación? Claro que sí. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Conocía David del perdón? ¿Conocía David de cubrir pecados? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a que en el templo se hacían los sacrificios. Y como lo hemos estudiado al inicio, cada sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento era una enseñanza para recordarle al pueblo que vendría el Cordero y que el Cordero representa los sacrificios que todos ellos tuvieron para ser perdonados. Ahora veamos algunos textos para entender esta enseñanza. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes, vamos a ir al libro de Juan, recuerdan ustedes que cuando Cristo murió se partió el templo? Es interesante que Cristo muere exactamente el día de la Pascua. El día de la Pascua era el día en el cual se sacrificaba al Cordero. Vamos a ir a Juan el capítulo 19. Vamos a ir al libro de Juan el capítulo 19. Note lo que dice la palabra de Dios. Perdón, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo. Jesús muere, ahora Jesús muere a la hora nona, 3 de la tarde. ¿Sabe que a esa hora en el santuario era la hora en la que se hacía el sacrificio? Jesús muere en la fecha y hora y día exacto en el cual se celebraba la Pascua. 3 de la tarde. Mientras Jesús estaba muriendo en el Calvario, el sacerdote a esa hora en el templo, recuerde usted que en los días que Jesús estaba acá en la tierra, había un templo donde se hacían los sacrificios. Él tenía al animalito listo con el cuchillo. Se esperaba a las 3 de la tarde para degollarlo y sacar la sangre. Y entonces note lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Dice la palabra de Dios, ahí está. Mateo 27. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 50, mas él, habiendo otra vez clamado a voz, dijo, entrego el Espíritu. Y aquí el velo, ¿qué cosa? Del templo. ¿Qué pasó con el velo del templo? Vamos a poner este ejemplo. Se partió.
¿Por qué? Porque allí simbolizaba, el velo del templo simbolizaba el santo y el santísimo. Adentro estaba la Shekinah. La Shekinah era la presencia de Dios. Cuando Él muere, mientras en el templo están a punto de degollar al Cordero, esto se abre porque ya no hay ninguna Shekinah. Ya no hay ninguna presencia de Dios ahí. Porque resulta que Dios estaba muriendo allá afuera. Recuerden que cuando Jesús murió, donde Jesús murió no fue en el pueblo. El Gólgota era un lugar como un matadero de delincuentes que estaba afuera de la ciudad. No sé si aquí en Diriamba hay un lugar parecido. En Managua estaba antes el basurero. Era un lugar donde se llevaban a las personas. Él muere afuera del pueblo. Mientras Él muere, cuando Él muere, entonces, esto se parte. ¿Por qué? Porque se creía que detrás de la cortina estaba la presencia permanente de Dios. Pero ¿por qué se parte? Porque ahora Cristo ascendió a los cielos. Y esto ya no tenía ninguna razón de ser. Tanto así que en el año 70 todo el templo fue quemado. Esto a petición de los mismos judíos, porque fueron los judíos los que dijeron, cuando le dijo Pilato, ¿qué haré con Jesús el Cristo? Y ellos vinieron y dijeron, no, crucifícalo y la sangre de Él, póngala a la cuenta de nuestra y de nuestros hijos. ¿Está bien? 40 años después, o sea, con sus hijos, la segunda generación, lo estaban quemando vivo. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Declare bendiciones en su familia, no desgracia. Diga a usted de su hijo, mi hijo es inteligente. ¿Sí? Diga a usted de su hijo, mi hijo va a salir adelante. Y no, porque a veces los padres son los que desaniman al hijo y le dicen, bueno, es que tú eres inútil, es que tú no sabes nada. No, hermano, usted hable positivo, hable bien de su familia, hable bien de su esposa, hable bien de sus hijos. Entonces, exactamente cuando Él muere, dice que el templo se parte, las cortinas se parten, porque ahora ese lugar ya no era casa de Dios. Sigamos leyendo. La tierra tembló, dice Mateo 27, 51. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las rocas se partieron. Hubo un gran terremoto y finalmente, ¿y qué pasó en ese momento? El cordero que iban a inmolar escapó. Y ya no tenía razón de ser. ¿Por qué? Porque ya en ese momento el cordero no tenía razón de ser. Porque ahora en el Calvario estaba muriendo el verdadero cordero. Ahora estaba muriendo Cristo Jesús. Al morir Cristo Jesús, Él pone fin a los sacrificios que simbolizaban a Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios 10. Por eso el apóstol Pablo dice, Él ahora es la Pascua. A todos esos sacrificios que se hacían para simbolizar a Cristo, para tener perdón, eran presentados en la fiesta de la Pascua. Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 10. Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 10. 1 Corintios, el capítulo 10. Note lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora note. 1 Corintios 10:4. Y bebían de la roca espiritual que los seguía,
Y la roca, ¿quién era? Cristo. Se da cuenta que todo lo que aconteció en Israel y en el Antiguo Testamento era símbolo ¿de quién? De Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, nunca ha existido salvación por obras. Nunca. La ley nunca fue dada para que el hombre se salvara. Nunca ha existido de que antes la salvación era por la ley y de que ahora la salvación es por la gracia. Eso no es bíblico. La Biblia enseña que desde la caída se derramó sangre para perdón de pecado a través de los corderos que simbolizaban a Cristo. Y por eso nuestra lectura bíblica de hoy dice que el cordero fue inmolado en la fundación del mundo. ¿Qué es la buena noticia de todo esto, mis queridos hermanos? Que tanto las personas del Antiguo Testamento como las personas del Nuevo Testamento se les ha ofrecido el mismo evangelio. Por eso el ángel dice que el ángel tenía el evangelio eterno. No es que hasta que vino Cristo entonces se comenzó a conocer la gracia y se comenzó a conocer todo eso. No, hermano. El evangelio ha existido desde la fundación del mundo. Sabiendo incluso, ya lo vamos a leer, que fue preparado de antemano, porque Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios no juega a los dados, Dios no juega al azar. Dios, previendo la caída, tenía un salvador para el ser humano. Ahora, vamos a leer, entonces la roca era Cristo, dice la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer ahora, mis queridos hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos, el capítulo 4. Noten lo que dice Hebreos, el capítulo 4. Y aquí Hebreos lo deja más claro. Hebreos presenta lo que sucedió a Israel y lo que sucedió a y lo que advierte a la iglesia. Noten lo que dice. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. Hebreos simboliza el reposo como la salvación. ¿verdad? La salvación. Porque, hermanos, eso era el ideal de Dios. El ideal de Dios era que su pueblo reposara tranquilo en la tierra nueva y reposara en Cristo, en la salvación, y que de ahí impartieran el evangelio a todo el mundo. Entonces dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa. ¿Qué significa que permanece aún la promesa? Que la puerta de Dios para el hombre siempre ha estado abierta. En otras palabras, ellos recibieron la oportunidad también. Nunca Dios puso la ley con el propósito de que la gente la obedeciera para salvarse. Porque entonces, si la obediencia sería el punto de la salvación, entonces el hombre no necesitaría un salvador. Note lo que sigue diciendo. Estamos en el 4.1. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, también a nosotros, dice Pablo, a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? ¿Qué significa? ¿Sabe que la palabra evangelio significa buenas noticias? Cuando a usted le predican el evangelio, lo que le están dando en realidad son buenas noticias. A nosotros, dice, también se nos ha anunciado la buena nueva, ¿como a quién? ¿Como a quién? Como a ellos. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es que también el pueblo de Israel recibió el evangelio. No es otro evangelio. Por eso el evangelio es eterno, porque siempre ha consistido en creer en el Salvador y ser salvo.
De esta manera, la salvación en el Antiguo Testamento es de la misma manera que en el Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. También ellos recibieron el mensaje. Y note lo que sigue diciendo. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Porque lamentablemente, hermano, usted puede escuchar y escuchar y escuchar, pero si usted no acepta a Jesucristo, si usted no se entrega a Dios, la palabra va a ser en vano. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? Oh, ¿cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema de ellos, hermano Martín? No tenían fe. En ningún momento dice, no obedecieron la ley. ¿Por qué? Porque la ley no fue puesta para salvación, sino para obediencia. Como también para nosotros. Por eso, hermano, hay que aclarar bien. El pueblo adventista remanente, la inspiración que Dios le dio a la Biblia y a la hermana, a la sierva de Dios, es que la salvación siempre ha sido por gracia. Porque a veces el diablo viene y dice, no, es que ustedes guardan el sábado para salvarse, no, es que ustedes no comen carne porque con eso se salvan. Falso. Nosotros obedecemos la ley de Dios, obedecemos los principios de salud por amor a Dios, no como escalones para salvarnos. Y eso es lo que está diciendo Hebreo, porque también ellos tuvieron acceso al evangelio igual que nosotros. ¿Entienden? En ningún momento, o sea, que no vengan y metan ese gol y dicen, no, ay, pobrecito, es que ustedes tienen tantas cargas, tantas leyes, ay, ustedes están como los judíos, los judíos tenían tantas cargas que no podían. En ninguna parte la Biblia dice eso. La Biblia dice que a ellos se les ofreció un sistema igual que nosotros. Crean en el Salvador y serán salvos. Y por eso dice Hebreos 4:3, el problema de ellos fue la falta de ¿qué? De fe. Como es el problema de hoy en día de la humanidad. Porque la gente, porque fe no es pensar positivo. Hay gente que dice, yo tengo fe, voy a salir bien. Eso no es fe. Fe es confiar. Y le voy a decir, finalmente, ¿sabe qué cosa es fe? Fe es obediencia. Sencillamente. Cuando usted tiene fe, usted obedece a Dios porque usted confía en Dios. Usted dice, este es el mejor camino porque yo confío en Él. Pase lo que pase, vamos a hacer las cosas como Dios las establece. Confiamos en Él, obedecemos a Él. Pero usted lo hace por fe. Sigamos leyendo. Versículo 4. Pero los que hemos creído, luego Él viene y dice, nosotros como iglesia hemos creído, hemos entrado en el reposo de la manera que dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Presenta el caso de Cades Barnea. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando el pueblo murmuró y dijo Dios, como están incrédulos, y entonces ¿sabe qué dijeron? Le pasó lo mismo que los judíos cuando dijeron la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestras cabezas. También aquellos hicieron lo mismo cuando mandaron a los 12 espías y entonces dijeron, no, sí, la tierra hay uva, hay leche, hay miel y está bonito, ¿verdad? Pero hay gigantes. Y entonces, ¿sabe qué comenzaron a decir? Ojalá muriéramos en este desierto, toditos. Por eso yo le dije, tenga cuidado con lo que usted pronuncia sobre sus hijos, sobre su familia y sobre usted. Usted tiene que acostumbrarse a decir frases positivas en su familia. A decirle a sus hijos, usted va a salir adelante. No es lo mismo decirle a alguien, no podés, a decirle a alguien, yo sé que tú puedes más. ¿Sabe qué dijeron? Ojalá muriéramos en ese desierto. Entonces vino Dios y apuntó, y dijo, ok, mira lo que estás diciendo. Y entonces viene Dios y le dice, ustedes pidieron eso, así será. Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra nueva. Y toditos murieron en el desierto. Dice la gente, es que Dios los mató. No, fue la petición de ellos. Ojalá muriéramos a donde decían. Entonces, ¿querés morir en el desierto? Ok. Y solo Caleb y Josué entraron. Hasta Moisés se fue a la balastra. Porque eso es lo que ellos, esa fue la fe de ellos. Por eso dijo Dios, no entrarán ¿a dónde? En mi reposo. Entonces, el problema,
rechazan el mensaje del Evangelio. Entonces luego él presenta en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El sábado es símbolo de la gracia, porque cuando usted para de las obras, usted está reconociendo a Dios como su creador. De igual manera, cuando yo vengo a la gracia, yo paro de mis obras y me recuesto en las obras de Dios. Entonces sigue diciendo, por lo tanto, en el versículo 7, Él determina un día, hoy, después de tanto tiempo, dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Lo que dice el texto es, el Evangelio sigue abierto al ser humano hoy. La gracia sigue abierta al ser humano hoy. Dios dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hermano, la justificación por la fe, la que disfrutó Abraham, la justificación por la fe que disfrutó David, la gracia que recibió Adán, también está a la disposición hoy. Vamos a ir al libro de Efesios. ¿Desde cuándo fue diseñada la gracia? Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios, el capítulo 1. Vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 1. Efesios capítulo 1. Note lo que dice. 1:3, mis hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ojo, ¿en qué tiempo está la bendición? ¿En qué tiempo está la bendición? Aquí hay una buena noticia. Nos bendijo. Está en pasado, ¿sí o no? Ya usted fue bendecido, mi querido hermano. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En lugares celestiales en Cristo. A través de Cristo, mi hermano. Antes que existiera incluso los ángeles, antes que existiera el mal, ya usted había sido bendecido. ¿Qué le parece, mi hermano? Que usted existe en la mente de Dios desde antes de la existencia del universo. El gran creador ya pensaba en usted. Amén. Porque a veces nosotros decimos, no, pero apenas yo tengo 30 años, yo tengo 35 años, podrá decir usted, yo tengo 40. Pero Dios lo diseñó a usted desde antes de la fundación del mundo. Y note lo que dice, según nos escogió en Él, en Cristo, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note, lo que está diciendo el texto es que la gracia fue diseñada, mis queridos hermanos, incluso antes de la existencia del mundo. Obviamente no es que Dios creó el pecado, pero Dios conoce el futuro, porque Él es omnisciente, y Él, previendo la caída del hombre, Él tenía un Salvador. En otras palabras, desde que se introduce el pecado, hay un Salvador. Y por eso dice Romanos 6:23, mas la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin manchas, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Estamos en Efesios 1:5. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Desde cuándo existe la gracia? Dice allí Efesios, la gracia fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Y entró en vigencia con la primera muerte del Cordero. Por eso entonces, mi querido hermano, es que David, Abraham y todos los miembros del pueblo de Israel alcanzaron la gracia
alcanzaron la salvación por la gracia de Dios. Y cierra diciendo, note lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora nota el versículo 11. En Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y vamos a cerrar con Efesios 2. Efesios 2, 4. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 5, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está presentando la palabra de Dios aquí? Hermanos, que la salvación siempre ha sido por gracia. De que por esa razón Adán y Eva es que no murieron. Y que todo el pueblo de Israel fue salvo a través de la gracia. Que la gracia fue la que alcanzó a Noé. Que la gracia fue la que alcanzó a Lot. Que la gracia fue la que alcanzó a Nínive cuando Jonás llegó a predicar. Nunca ha existido salvación por obras. Nunca ha existido, nunca fue dada la ley para que el hombre fuera salvo a través de la ley, sino para que la obedeciera, porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted y yo obedecemos los mandamientos de Dios porque amamos a Dios. Amén. Esta mañana Dios nos invita a gozar de esa gracia, a disfrutar de esa gracia y a recibir esa misericordia. Amén. Y a disfrutar de ese Dios que siempre ha dado esta gracia y que muy pronto terminará y que debemos de aceptarlo esta mañana. Dios te invita esta mañana, mi querido hermano, a recibir esta gracia en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por tu infinito sacrificio. Gracias te damos por tu muerte en la cruz, porque a través de ella tuvimos acceso a la salvación. Gracias te damos, Padre, porque en Cristo Jesús somos redimidos de todo pecado. Y gracias porque esa gracia fue posible a todos los creyentes del Antiguo Testamento. Bendícenos, oh Dios. Gracias por habernos dado este lindo mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje, el pregón del que nos tercer pongamos de ángel, pie, vamos a entonar llevando el la nota. mensaje de la verdad presente Hay a la vida luz de al las mirar en la sagradas Santa Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temas de importancia para el crecimiento